Bueno, esta es la primera edición de Gente Charlando Cruzada de Piernas, que tiene a 2 invitados. Sí. Así que quiero darles la bienvenida, agradecerles Por favor. Muchas gracias. por su visita, 2 figuras de la radio, Importantísimas. muy importantes. ¿Se puede ir cambiando de pierna? No, Ok, es siempre la misma por un tema de cámaras. perfecto. Pero quería empezar charlando en el momento en que nos conocimos los 3, ¿no? Que ustedes se conocieron antes. Sí. Sí, nosotros nos yo? conocimos En La mucho Roca. antes. Ustedes trabajaban en La Exacto. Roca. Sí. Sí. De una manera muy absurda nos conocimos. ¿Cómo? Hacíamos aire sin hacer aire, en realidad. ¿Por qué? Yo estaba de 1 a 5 en un programa en Mamá Paga con El Pollo Cervino y Pablo Fábregas, y Diego venía de 5 a 8 después. Sí. ¿5 a 8 era? Sí. Ya ni recuerdo ese horario, pero sí. Sí, venía después de Mamá Paga. Programa aclamado, líder Sí. de rating en la No, emisora. de rating no. Sí, ¿cómo que no? Pero era muy ¿Era el poco. más escuchado? Sí, sí. Sí. Y teníamos cruces en el el pase de pasillo. posta. No, Pero fuera de aire. fuera de aire. Venía Sí. Seba, siempre entraba al estudio y teníamos todos los días el mismo número, el mismo pase de comedia de hola, sí, están buscando gente, entraba Sebastián y yo le Sí. hacía como... Pero para un nosotros casting. dos era, no era para nadie. No salía al aire nunca jamás esto. Bien. Y todos los días hacíamos una entrevista laboral que iba cambiando de preguntas, como tu nombre, Romina, me contestaba Sebastián. Yo decía, pero es un nombre de varón. Ah, qué prejuicioso. De mujer, decías. ¿Qué es de mujer, perdón, claro. Escuchá, y después, ¿vos lo llevaste a él al parquímetro con Peña? Él como que hizo méritos para que estar solo ahí, básicamente. No, bueno, No, pero yo alguien estaba tenía de que... productor. Alguien lo recomendó. Diego después estaba en 95.1, que no sé, se llamaba La Metro. Metropolitana era. Metropolitana. Claro. A la noche. Y A yo la era noche. productor de Alfredo Oliveri y del Baiano. Ah, cierto, que estaba ahí, ¿a qué hora? ¿A la tarde? A las 8, después de Diego también. Claro. Siempre después. Sí. Y lo llaman para reemplazar digamos, para estar con Fernando Peña. En lugar de Luis Pesinelli. Luis Pesinelli, ahí Exacto. está. Y Diego propone mi nombre. Ajá. Y el primer día Peña me dice, yo no te quiero. Así empezó la relación. Digamos. Más abajo no podía seguir. Pero para mí era como un fijo. Escúchame, tengo a alguien que puede escribir, puede producir, puede hacer aire, puede co-conducir y puede hacer personajes. Nada, es él, boludo. Pero, y Está pará, con ¿y vos nosotros. a Peña de dónde lo conocías? Y a Peña, yo lo conocía primero de escucharlo, Sí. después me lo cruzo en lo que era Energy 101.1, que me lo presentan y Peña estaba con unos pantalones muy ridículos, así con parches, unos jeans con parches bordó y una camisa medio estrambótica, y me dicen, él es Milagritos. Y yo me quedo, ¿qué? Y nada, y lo saludé y le dije cuánto lo admiraba y demás, y quedó. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Huevos fritos con Ronnie ahí? Creo que sí, creo que estaba haciendo huevos fritos Sí. al mediodía, era, no sé. Sí, qué al horario mediodía estaba. en Energy. Con Ronnie Arias, exacto. Y un tiempo después, yo estaba laburando en Metro a la noche y tenía de productora a Katy Esperanza, que había sido productora histórica de Lalo, de La Negra, y La había veo trabajado todas con las Fernando. tardes. Claro. Y un día, Fernando hablando con ella, no sé, Katy me lo pasa y me dice, che, parece que lo quieren a Fernando para venir acá. Y yo agarré el teléfono y dije, venite mañana, acá la rompés, no sé qué. Y Era bueno, una radio que estaba medio... estaba como levantando porque estaba Ari Paluch. Estaba Ari a la Había entrado- mañana. Claro, que le iba bien en rating en esa época y tenía como cierta injerencia en la parte Y artística. estaba en el regreso también. ¿o Y no? estaba en el regreso, hacía a la Sí. mañana y a la tarde, con Ari se llamaba el programa. Y bueno, y es Paluch quien nos recomienda a Peña para que venga a la Metro y Peña me pregunta a mí. Lo que se arrepintió Paluch. toda la Lo que vida. se habrá Yo arrepentido. creo que un Cuando poco Peña sí. hablaba de su mal aliento todas las mañanas. Exacto. Paluch, y ya entramos al terreno de anécdotas. Sí, Paluch terminaba a las 10 y nosotros arrancábamos a esa hora. exacto. Pero solía entregar 10 y cuarto, 10 y 20. Sí. Y Fernando no soportaba eso. Es raro contar estas cosas que ya sabemos los tres, ¿no? Sí, Pero claro, claro. contamos al público. Y Fernando se instaló dentro del estudio una vez. Sí, se le metió al aire le directo. metió? Sí, sí, sí. Lo que hoy sería normal, hacer un pase, Claro. que alguien no era normal No. en ese momento. Nada era normal. Nada. O sea, el aliento de Paluch tampoco. Y Peña, como era medio alérgico al desodorante de ambiente, le pedía a la señora que limpiaba el estudio que aunque sea tirara Blem. Además era un Mirá estudio los muy, muy tramuebles. chiquito. Muy chiquito, muy chiquito. Sí. Sí. Muy Y pequeño. entonces todo eso empezó en el año 2000. Eso fue en el 2000, lo de Fernando en el 2000. Porque ahí Mira, Peña- son cosas que vos sabés, no me preguntes como si fueras un psicólogo. En no enero de sabes 2000. todo y me no estás me acuerdo induciendo a nada. la Este respuesta. programa es Sí, para sí. que ustedes me ayuden a acordarme de cosas porque En yo no enero de tengo 2000. recuerdo. Y vos hacías una columna de economía. Fue tan traumatizante para mí que me olvidé todo. Bueno, yo tengo más o menos algo parecido. En realidad yo elegí olvidar algunas cosas para que después recordándolas me sorprendan. Sí. O sea, Va, no, acá el que mejor memoria Yo tiene tengo es igual, Seba. mejor Sí, yo memoria hacía de la todo. columna de economía porque, metiéndonos en el tema Peña, yo trabajaba enfrente, en Radio América.
Y, Contemos que era un pasillo con varias radios. claro, Sí, era estaba como un del shopping de Plata y radio, América, claro. las AM de un lado y las FM del otro. Yo lo primero que conocí de Peña era porque venía todos los jueves, aparecía un pelado y nos pedía la guía de las páginas amarillas. Y no ¿Por qué? sabíamos por ¿Por qué, qué? pero no sabíamos ni quién era, ni nadie sabía quién era, no para se qué te conocía diga? ni su nombre, ni su cara, ni nada. Y aparecía, y pedí, se llevaba las páginas amarillas, después las devolvía. Y era los jueves que le hacía Reboira, Reboira Lynch. y para hacer Reboira Lynch y para hacer llamadas, él agarraba las páginas amarillas y dijo, llamemos a estos, plomeros, toma, y empezaba a llamar, agarraba de ahí las ideas. Y después me dijeron que era Milagritos, y después ahí yo me crucé a instalarme un poco a ver cómo hacía el programa todas las mañanas, y un día me dijo, entrá y hace una columna de economía, porque él sabía que yo trabajaba en un programa de economía porque venía a manguearnos las páginas amarillas. Ok. Y entonces ahí empecé a hacer una columna de economía inexplicable. 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 Porque él no entendía nada de economía. Vos algo, pero tampoco algo. tanto. Pero no se Pero te la entendía porque estaba al remaba, aire. Te la remaba un montón. Sí, Él te sí. escuchaba con mucha atención. ¿No? Sí, Escúchenlo, Scott, es inglés, Porque decía. tenía eso, Fernando, le interesaba Sí, todo. también. claro, Era era un gran muy curioso, estudioso y muy total. curioso. Pero Palito me agredía. Bueno, era la mesa. Claro. Era Peña, te podía estar a favor, pero un personaje en contra, Claro, otro que te claro. distraía, 100% otro que te a molestaba. favor nunca lo ibas a tener Nunca, nada. jamás. Jamás. No, Siempre no. tenía artillería para Sí. tirarte con algo. Sí. Bueno, y ahí empezó el parquímetro cuando nos explotó una bomba En la mano. en la cara. Sí. Exacto. A los tres. Yo lo que me acuerdo el primer día estaba con Javier Bravo, que era el gran operador técnico que tuvo Sí. Fernando, y yo a sus espaldas digo, ¿cómo haces con este pibe? Que habla 80, hace 80 personajes, habla todo el tiempo. Hay que seguirlo, me dijo. Y a mí me costó mucho seguirlo al principio. Y vos lo seguiste muy bien siempre. Porque yo jugaba con él. Lo, Sí. lo que llegó a ser Javi, que también me sorprendió muchísimo, yo no lo vi después en otro operador, es que lo anticipaba a Peña. A veces le pedía que dijera algo porque él tenía un remate para tirar un Vos sonidito también. y cerrar el bloque. Vos también tenías eso. Creo que los dos, Javi Bravo y Diego Ripoll, no lo respetaban tanto en el buen sentido, no le temían. Es verdad, es verdad. Entonces es verdad. le decían cualquier barbaridad al personaje y eso lo hacía más rico todo y Fernando lo disfrutaba también, le Sí. gustaba que lo torearan. Y lo que pasa es que era también otra etapa de Peña, porque nosotros con el monstruo final no es lo que conocimos en ese momento. Claro. En ese momento era un Sí, pibe... no era de- Juan Carr tampoco, No, No, no. pero pero era un muchacho desconocido que le gustaba hacer radio y le gustaba hacer travesuras en la radio. claro, sí, sí. Las creo que travesuras por a ahí- veces se iban al pasto, pero... Sí, por ahí conectamos, hasta por el pasto inclusive, de divertirnos, porque había algo desafiante en él y provocador que me parece que era el centro de todo lo que él quería hacer. O sea, la excusa para su arte y su aire en la radio, yo creo que era eso, era provocar. Era, nada, que vos te preguntaras algunas cosas, me parece. Claro, a veces provocaba desde el talento y a veces desde el escándalo y era mucho mejor cuando era desde el talento. Sí. Pero bueno, cuando provocás desde el escándalo, si después lo podés hacer con talento también, Sí, por supuesto. no es lo mismo. Claro. Hubo un momento que yo me perdí, que fue uno de los primeros contactos, creo que tuyo, pero vos no, creo que lo conocías un poco más, que fue el primer cumpleaños en donde la anécdota es que Peña estaba en pelotas corriendo por el No, no era jardín. cumpleaños. Empezamos en fin de enero y año. Fernando había alquilado, en 2000, Fernando alquiló una Claro. quinta y dijo, vamos a mi quinta a pensar ideas para la radio. Era como la primera reunión de producción, Sí. supuestamente. Y Sí. vos tenías un Dodge Creo que sí, sí. y estaba fuimos en en el el auto de mi Dodge abuelo. de Diego. Y además, siguiéndolo por Panamericana, Fernando. Éramos chicos, teníamos 25 Claro. nosotros. Sí, sí, eso, 26, una cosa así. Y llegamos, Fernando estaba con muchos amigos y jugamos al fútbol y Fernando desnudo. Me parece que ya estaba desnudo cuando llegamos. Es Creo que probable. estaba con una bata o un kimono o alguna cosa así. Y sí, estaba, yo me acuerdo que sentado como una especie de reposera, que ahora me la recuerdo como una especie de trono, en la que él mostraba sus genitales a todo aquel que quisiera verlos, ¿no es cierto? Bien, una Pero- constante. Sí, porque en el teatro lo Claro, hacía todo el después tiempo. ya era habitual, ¿no? Sí, sí, sí. Después No vivía en llamaba la bolas y atención. ya sabías que era así. Sí, Pero me acuerdo que estábamos como haciendo jueguito y tocándonos una pelota de fútbol con Sebastián y vino él, irrumpió como barriendo como un lateral izquierdo que para sacarnos la pelota en bolas. O sea, era todo- Al pasto, tirarse así. Claro, Qué rarísimo. incomodidad. Y después en la pileta también se te colgaba También, desnudo. sí. Eh, y después momentos de mucha vergüenza ajena en el parquímetro. No, nosotros vivimos. Hacían un sketch, vamos a contarle al público, que tal vez fue el mejor y no tan conocido, que era ¿Qué me cuenta? Que Diego y Fernando hacían como dos periodistas de AM, antiguos, medio fachos, y Scott y yo éramos los productores,
pero teníamos que llamar de verdad a los Claro, invitados. claro, claro. Entonces, y decirle, che, para el programa, ¿qué me cuenta? Mentirle, 100% mentira, era toda mentira. Exacto. ¿Cómo se llamaban los personajes? Soplodowski. Ernesto Soplodowski. Ernesto Soplodowski y el otro no me acuerdo. cómo ¿Vos se eras llamaba. Ernesto Soplodowski? Yo era Soplodowski, que era este conductor de AM que entendía todo al revés. Yo, por lo menos en mi estructura, lo tenía así. Yo recuerdo haber llamado, que lo llamamos un sindicalista, porque estaban haciendo un paro en reclamo de mejoras salariales. Y yo lo que le preguntaba a este dirigente gremial era, ¿y no le molesta que le hagan paro, estos zurditos? Y el tipo estaba indignadísimo, no podía creer lo que yo le decía. Pero Pará, bueno. y vos salías al aire como Rulo Villano. Hacía que Rulo contaba- Villano, el imitador. El hombre Imitador del millón de malísimo. voces. ¡El hombre de las 1000 voces! Sí, Rulo era muy Villano. gracioso. Y una vez le perdoné la vida a uno, ¿A porque quién? no lo voy a nombrar, ¿De qué rubro? un productor que producía gente, músicos, y se habían muerto 2. Y cuando se le muere un tercero, Fernando dice, desde Fernando Peña fuera de aire, llamémoslo, llamémoslo, llamémoslo. Y lo llamo y digo, estás por el aire, estoy muy mal, estoy muy triste, pero si vos querés algo al aire, digo, no, deja. Del ámbito Y lo- tropical. Sí, le dije a Fernando, no lo conseguí, le dije a Fernando porque dije, era tirarlo a los perros, Ok. era demasiado. Pero salió el padre Grassi, que le hicieron preguntas Grassi, tremendas. Bilardo, lo hicimos también. Bilardo no ahí. me acordaba. Bilardo. No, y Albamonte. San Filipo también. ¿Vos te acordás lo de Albamonte? Albamonte me acuerdo perfecto. Todo. Albamonte le dice al personaje de Fernando, un día lo invito a andar a caballo. ¿Y qué le dice Fernando? Ah, ¿usted no sabe lo mío? Porque Albamonte, recordemos, había sido legislador por UCD en los 90, no sé Sí, qué. sí. Tenía campo. Y ahora estaba con los hoteles. Se había asociado a una cadena hotelera muy famosa. Y lo invita al campo a hacer equitación, se va a relajar. Ah, usted no sabe lo mío. No sé, ¿qué le pasa? A mí me falta un brazo, Albamonte. Ah, no sabía, esto no lo sabía. Y nosotros Y llorábamos. después llorábamos se de tenían risa. que enterar, se enteraban, pasaba. Claro. Pero había una cosa también de, hay que tener muchos huevos para decirle cualquier cosa, Exacto. aunque sea por radio, lo que sea, era como que él se prendía la luz y no Sí. le importaba un carajo No le nada. importaba nada. Antes de todo el escándalo Grassi, él le preguntó a Grassi desde ese personaje qué opinaba del sexo anal, de la homosexualidad, del aborto. Sí. ¿Y qué decía ahora? Si estoy... Estaba de acuerdo en No me todo. acuerdo. pero- Ah, qué sé yo, Sí, no tengo qué sé mucho yo. problema. Sí, no recuerdo. Yo me acuerdo de un Psychology Now Today, cuando la Mega hacía llamados al azar a cualquier teléfono y le hacía preguntas supuestamente que después sacaban una conclusión psicológica y que una vez se enganchó. Bueno, está la más famosa, que vamos a hablar en un rato, Lo pasé al aire esa. El 1,5 metros lo puse. El del locutor. el del locutor. Pero hubo otra que yo me acuerdo, que me acuerdo la imagen de irme, me fui a fumar afuera, bajé la escalera y me fui a fumar, que era una que dijo, no, yo estoy muy mal, una señora grande, estoy pensando mucho en suicidarme. Y él le dijo, ¿y por qué no lo hace? Hágalo. Y Claro, ahí ya no cualquiera sé- le diría por qué piensa algo así. Claro. Puede llamar hasta el número. Personajes favoritos de Peña. Ay, qué difícil. Yo, con la Mega, con Cristina Mejer, tenía, que era colega supuestamente, porque era locutora. Claro. Y a la vez me hacía acordar mucho a mi hermana, ¿entendés? No sé por qué, por la relación que teníamos, ¿viste? Había como una cosa de mucha complicidad. Pero es que cada personaje o cada criatura era una rodaja de la personalidad de Peña, ¿no? Es Era difícil, como- claro. Es muy tenían- difícil elegirlo. Claro. Para mí, Dick Alfredo era genial. Para mí es, era- el, es el menos destacado porque era el que tenía que llevar todo, ¿no? Pero Y tenía una gran voz. Yo lo empecé a escuchar a Peña porque una vez en Energy, sábados a la mañana, cuando hacía graffiti, escuché un mexicano y dije, qué buena voz que tiene Sí, este chabón claro. para la radio. Y era Sí, su sí, alter sí. ego, ¿no? Era el más parecido. Sí. O era el que opinaba por él. Claro. Y después con Sabino yo tenía algo muy especial también. Sí. Demasiado especial. Demasiado. Sebastián. Demasiado. Contemos también que íbamos a comer enfrente de la radio. Claro. Y Los Sebastián primeros tiempos. seguía hablando con Sabino y Palito. Es que pasaba una vez, cuando comíamos ahí en la esquina, pasaba después del Pasó el hermano programa, a de las 2 Sabino. de la tarde, bajábamos a almorzar los 4. Y justo a esa hora también pasaba un tipo vestido de uniforme de trabajo marrón, con su maleta, y Sabino le gritaba, Lucio, Lucio, porque era Empezó a como decir su que era el hermano. hermano. Y todos formando complicidad de ese show, ¿no? Sí. Una vez salió corriendo. del Sí, sí, restaurante. fue ese día. sí. ¡Lucio! ¡Lucio! Bueno,
cuando yo me mudé, me llama Sabino, no me llama Fernando, a darme consejos, pero en privado, nos escuchábamos nosotros dos, a darme consejos sobre la plomería y... Claro. Bueno, a mí, el día que muere Rodrigo, me lo contó la Mega. Yo ¿Por estaba teléfono? Fuera de aire, digamos eso, Sí, fuera de aire. fuera Sí, de sí, aire. sí, sí. Yo estaba durmiendo en mi casa y me suena el teléfono y atiendo. Levantate, Me dice, Marta. Diego, ¿qué pasó? Murió Rodrigo, prende la tele y me cortó. Y me desveló para siempre. O sea, tuve que poner crónica y lamentablemente... Fernando contaba que cuando toda esa volvía de noticia. un viaje, por ejemplo, y cocinaba en su casa, actuaba con sus personajes como para darles la bienvenida, como para llegar con más ritmo a la radio. Sí, no, claramente estaban en su cabeza desde hace mucho tiempo. Sí. Porque estaban demasiado desarrollados para que Sí. los estés inventando ahora y salgan tan bien. Claro. Y sí, y él tenía como también la historia de cada personaje, no era el tono de voz solamente, el Claro. lenguaje, sino el día del cumpleaños y todo lo que había hecho ese personaje durante toda su vida. Bueno, él contaba que de chiquito los hacía para que lo acompañaran, que era medio solitario y que Sí. hacía esas voces para Bueno, sentirse rodeado de amigos. Viste que también se dice mucho de Peña, que era muy inteligente y todo eso. Que sí, era un tipo inteligente, Sí, pero sí. para mí era mucho más creativo que inteligente, porque le podías Absolutamente. tirar cualquier cosa al aire. En la otra etapa del parquímetro, en la primera mañana cuando estaba yo, ahí lo experimenté más, que Claro. cualquier cosa que le tirabas de la soga y siempre había algo para Algo decir. tiene, sí. Le preguntabas sobre los perros de Sabino y te empezaba a contar de un perro y de otro perro y de otro perro y no terminaba Claro, nunca. tenía los Es personajes verdad. muy armados, pero a la vez es como que iban solos, Sí. fluían, ¿no? Sí, total. Sí, por eso yo decía que seguirlo era jugar con él. Que Claro. era, me remitía a lo lúdico de cuando éramos muy chicos. Bueno, amigo, ¿qué somos? Y somos policías. Bueno, vamos Claro. a hacer. Y eras eso en ese momento. Y yo conectaba con él por ese lado, por ahí. Pero Pero tenías que estar atento porque te Claro. sacaba una voz, te sacaba un personaje, de la Y sí. comedia se iba al drama sin solución de todo el tiempo. continuidad. Bueno, todo el muchas veces la pregunta es, ¿cómo pasaba eso en vivo? ¿Cómo pasaba de uno a otro? Si cambiaba la cara, ¿cómo hacías para seguirlo? bueno, Los yo tres lo estuvimos tuve. ahí. Tampoco trabajé mucho tiempo con él. Fueron 3 años. Pero Fueron, es como Bueno, si hubieran 3 sido años es un 50, ¿no? montón. fueron 20 con la REA, 30 con Lalo Mir. Siempre digo lo mismo. Claro. Pero lo tenía a, no sé, medio metro de distancia como mucho. Y nunca pude decodificar qué era lo que hacía. Yo le tenía como algunos gestos mínimos, no sé, él usaba pulseras y cada vez que él movía una pulsera, yo como que le hablaba a la Mega para decirle que no hiciera ruido porque estábamos Sí. al aire y demás. Pero eran como cosas muy chiquitas de las que yo me agarraba para conectar con Claro, lo su que pasa es que si no lo ves, te da curiosidad de cómo será, pero no era más que él y cambiaba las Las voces. voces, Y por ahí algún tenía gesto con algunos la gestos. mano, tal vez. Sí, hacia la Mega era más como florido, Claro. Palito era como más chiquito, pero Claro. después no cambiaba mucho más. Hubo 2 momentos que más que me acuerdo del parquímetro, del lado de la provocación, que uno fue cuando se murió Favaloro, Uf, No me acuerdo qué pasó. sí, no. ese Corazón día con fue- agujerito sonó mucho. No, y esa canción y un montón más. Sí. Y además se había muerto Favaloro, uno indiscutible, Pero él decía realmente que era un homenaje. Sí, Pero bueno, hay distintas maneras de hacer homenajes, ¿no? claro. Es que, bueno, se discuten siempre se discuten los Sí. límites del humor, ¿no? Siempre. Sí. Y con qué cosas se pueden hacer chistes y con cuáles no. Y me parece que a todos él nos mostró que si querés y si te la Por bancás, supuesto. puedes hacer un chiste con cualquier cosa. El Sí, tema es son los- gracioso, el tema tiene Claro. que ser gracioso. Si está No bueno, tiene que Tiene ser que hacerse moral. y tenés que tener talento para respaldarlo. Claro, sí. Exacto. Pasa que él tenía tanto talento en todas las cosas que se podía ir al pasto y el talento le seguía ganando. Sí. Sí. Y después las Torres Gemelas Exacto. fue la otra, que me acuerdo que estábamos en la salita de producción. Que aparece un productor de Ari Paluch. ¿Vos estabas ahí? Viene Edgar. Ah, estábamos Diego y yo. Y el productor de Paluch dice, no nos llevamos del todo bien con la producción de Paluch. Y nos dice, volaba una torre gemela. Salí de acá. Dijimos, "¿Cómo?". Y llegamos al control y vimos en vivo cómo volaban la segunda. Ok, yo el recuerdo que tengo es que la primera noticia era una avioneta se estrelló Sí, contra claro, una de avioneta. las Torres Gemelas y que estábamos discutiendo todo, ¿cómo una avioneta se la va a pegar con un edificio? Y llegó Peña y se asomó y dijo, eso es un atentado, directo. O sea, no, ni siquiera se hablaba de esa teoría todavía Sí. en las noticias y dijo, es un atentado, no puede pasar eso jamás. Y después nos ocupó toda la mañana porque fue... Sí, sí. Y ese día, ahí aparece en mi memoria, él volvía ya del tratamiento. Ajá. Ese día. Ese día él volvía del Ese día volvía tratamiento. de algún
de los muchos que de hacía. alguno de los, sí, Ajá. cierto. Justo volví ese día, sí. Había tenido, ese fue cuando tuvo el linfoma en el riñón, Ujú. que Septiembre de se curó a 2001. fuerza de quimioterapia y whisky Sí. y algo más. Ujú. Bueno, sí. Es que los médicos cometieron el error de preguntarle, ¿vos sos alcohólico? Él medio como que, pero me ofende esa pregunta. ¿Qué significa eso? ¿Que toma a las 9 de la mañana? Eso no es ser alcohólico. No, bueno, porque quien toma alcohol tiene más tolerancia a la quimio, inmediatamente pidió una botella, anda a saber de qué. Ah, no sabía esa. Y yo tenía en la mesita de luz. Po. Sí. Y de Peña, ¿qué usan ustedes de lo que aprendieron de Peña al aire? ¿O qué les dejó Peña? Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Es medio irrespetuoso, ¿no? Sí, Decirlo. sí. No, pero algo quedó. Es que me parece que ninguno nos arrogamos ninguna clase de herencia y siempre, No, siempre no. fuimos muy respetuosos de lo que él nos dejó, ¿no? Internamente, me Sí. parece. Después se ven. Ustedes siguieron haciendo teatro y personajes en el teatro y demás. Yo hice algunos en la radio y siempre fue como en un campo minado de prejuicio Sí, de sí, qué pueden claro. llegar a decir si yo hago esto después de haber trabajado con él. Y aparte él lo hacía con una genialidad que nosotros no tenemos. Entonces vamos a tratar de hacerlo como con mucho respeto. Pero me parece que esto de plantearnos cuánto debe durar un bloque, si está bueno, sigámoslo. Y después, no sé, nosotros hacemos una tanda y veremos qué es lo que hacemos. Pero si el aire está bueno, no midamos eso en minutos o en centímetros, ¿viste? Hay algo de eso y hay algo de no guardarse nada. Tenés 8 ideas un día, ponelas ese día. Sí, No, bueno, mañana lo hacemos. No, vamos Es con todo verdad. ese día. es verdad. Y después debe haber un montón de cosas más que no nos damos cuenta, supongo. Peña nunca miró una medición de rating, eso es medio loco también. Nunca supo, ¿Nunca? nunca supo cuánto medía, ni al final, ni al principio, ni nada. Yo no sé cuánto mediría cuando ahí en el 2000, 2001, cuando estábamos los cuatro, no sé si ustedes saben. No sé, yo recuerdo que nosotros le decíamos, porque él tenía como una sensación todo el tiempo de lo que la gente le transmitía. A la gente le gusta, a la gente no A le la gusta. gente decía. me dijeron que esto está funcionando bien y yo le decía que él tenía un ibope anal en esa época, no sé si recordaban, pero, sí, me acuerdo. pero que bueno, él tenía como una percepción por afuera de los números. Sí, pero bueno, después se demostró que había mucha gente cuando empezó a vender entradas para el teatro que Sí, reventó sí, todo. sí. Claro. Y No, 3 y meses no, fuera anticipado. la repercusión que tenía el programa. Sí. No había portales, no había tantos programas que se levanten como se levanta ahora. Es verdad. Pero había una repercusión, era algo muy extraordinario. Me Sí. olvidé que tenía un tema más para charlar de esto. No, el no, locutor, quería entrar en las anécdota- grandes... La en las- anécdota del locutor. No, en las grandes mentiras de Peña. Uf, Que para actuar y para hacer todo eso tenés que ser muy mentiroso un poco, porque para Sí, crear claro, también sí. tenés que saber mentir. Es que era una especie de Big Fish, ¿no? Del Claro. gran pez de esa película porque él mentía al aire para generarte un mundo imaginario hermoso. Sí. Para contarte una historia o lo que sea. Pero después, fuera de aire, te decía que había sido adiestrador de perros, que había sido 12 años azafato de Campeón una de aerolínea. natación. Campeón de natación. Que había hecho teatro para niños, que había hecho de Peter Pan. Sí. Y que mil tenía un cosas hijo, más. que tenía un hijo en Nueva York. Que tenía un hijo en Nueva York. Pero hoy nos reímos. Y yo no sé qué es verdad y qué es mentira. Yo la verdad que no sé, pero salvo lo del hijo, todo lo demás era cierto. Sí, sí, Vi sí. videos suyos haciendo teatro infantil. Sí. Después tenía 5 perros que los manejaba sin correa a los 5 y salía a pasear por la calle sin Lo que que ninguno le pasa- cruzara la calle. Es que todo depende de cómo lo contás. Él dice, yo fui, y está bien, habrá sido 2 días. Claro. Pero te puede decir, yo crié canarios, Pero te puede decir. Y incorporaba nosotros vimos que enseguida. en su casa tenía una jaula llena de Sí, canarios, es pero que le verdad. duró 6 meses porque se hinchó las pelotas de los canarios al rato y después los voló. Entonces, Una vez fuimos a una boludez, ¿no? Pero fuimos a jugar al bowling, ¿se acuerdan? Sí, que le decía que era buenísimo. Y era ¿Qué vas a buenísimo. ser bueno? Era buenísimo. Era buenísimo también. Jugando al bowling. sí, tenía Sí. la bola, se la guardaban ahí, Sí, sí. en el mismísimo lugar, lo estaban esperando. Claro. Entonces ya no sabías qué creer y qué no. Claro. A mí una vuelta, me acuerdo que teníamos que hacer algo, era un domingo, algún compromiso teníamos, no una función, creo que nos teníamos que juntar para hablar algo del programa. No, estoy en Tandil. ¿Cómo en Tandil, Fernando? Sí, me vine a la Posada de los Pájaros, estoy en Tandil, acá con mis amigos, tomando esto, tomando lo otro. Bueno, nos íbamos a juntar, qué sé yo, todo bien, pasala bien. Y después al rato hablo con otro y me dice, no, vengo de lo de Peña. No, estuve con él, almorzamos, pero me acaba de decir que está en Tandil. ¿Qué va a estar en Tandil? Está en su casa. Muy bueno. A mí me llama un día y me dice, Diego Ripoll me acaba de chocar el auto. Le digo, ¿pero le pasó algo? No, no le pasó nada. ¿Pero estás con él? No, me está haciendo los trámites. Ah, bueno.
pero no los tenés que hacer vos. No, los hace él. Bueno, seguimos hablando y a los 10 minutos le digo, che, Diego, ¿te volvió a llamar? No, y le pregunto, ¿pero el auto quedó bien? No sé, no lo vi todavía. ¿Dónde chocó? No sé. ¿Estás seguro que chocó? ¿Él te dijo? No me llamó. ¿Y cómo sabes que chocó? No, porque le presté el auto y no volvió todavía. Habrá chocado. Se hacía ya la película. Obviamente no había chocado. No, claro. Esa vez. Después sí le choqué un auto. Pero auto? no fue esa vez que habló con Pero él Sebastián. chocó muchas. Pero chocó muchas chocó más. mucho. Claro. ¿Cuál de los 20 autos que le conocimos? Bueno, hay uno de una polémica, ¿no? ¿Te acordás? ¿Cuál? No. Él tenía un Focus. Sí. Sí. Uy, sí. Él tenía un auto. No sé si lo querés editar con la marca o no. Después Pero vemos. Él tenía un auto. Y enamorado de ese auto, del rendimiento de ese auto, de la marca, de lo sólido que era. El gris. El gris, Sí. exacto. Bueno, él tenía que hacer teatro en Mar del Plata y justo venía su hermano de Washington, Federico, que también resultó ser otro mega talentoso, Sí. pianista grosísimo, pero también hacía personajes. Eso me... Ah, eso no sabía yo. Sí, era tremendo. Fede en un momento me cuenta que él en un momento de que estaba mal y estaba deprimido, tenía como un alter ego que se llamaba The Shadow. Y que era como su parte oscura y conversaba con él y tenía diálogo. O sea, ADN, sí. ¿no? Sí. Bueno, y viene acá, no sé, pasamos un fin de semana en Pinamar y yo le tenía que... Él después venía a Cariló a pasar las fiestas con su familia. Y una noche ahí, una maniobra polémica, le chocó el auto y yo tenía que ir a buscarlo a Mar del Plata, entonces lo llamé por teléfono, atiende y me dice, chocaste, ¿no? No. ¿Qué? Estaba esperando que choques en algún momento. Claro, Tenía estaba eso. esperando que Tenía chocara, eso. no sé. Yo pensé que ibas a contar otra, ¿Cuál? que es que fue a Sábado Bus, Claro. el programa de Repeto, Después sigue esa. gana el auto y dice, no me gusta este auto. ¿Al aire? Sí. Claro, y tenía uno. Sí, este auto de mierda, no me gusta, me gano este auto. Día siguiente nos levantan la pauta de esa marca de la radio. No sé si recuerdan. Sí. Pero No me acuerdo de Bueno, nada. él con los PNT tenía algo que para mí es muy valioso. Había unas papas fritas que hacían marca, que un día mandaban de, no sé, sabor chorizo, sabor bife chorizo, no sé. Decía, el gusto de hoy no me gusta. El de ayer me encantó, decía, por ejemplo. Y decía, no me entienden, esto hace más creíble la publicidad. Y no, Claro, no claro. lo entendían. A mí me gustan las tradicionales. Bueno, pero estamos tratando de venderlas de bife de chorizo. Y yo era el locutor que tenía que hacer el PNT. Era el antimarca. La última que pasó con esa fue con una marca de cartuchos, Ajá. que fue todo un escándalo, tuve que ir y hablar y todo, porque la publicidad leída decía, comprá los mejores cartuchos, lo leyó Palito, comprá los mejores cartuchos, hijo de puta. No es hijo de puta, es HP. Y estaban todos locos con la marca Claro. porque lo estaban relacionando con un insulto, así que la de reuniones que hubo, hasta que al final lo sacaron. Claro. Pero bueno, era una lógica distinta. A mí Sí, me pasó sí. que después de tantos años de estar viviendo ahí, volver al mundo real, porque estaba conviviendo constantemente. No, pero al anunciante había que decirle, vas a estar con Peña, prepárate. Claro. Después no te quejes. Por algo querés pautar ahí. Claro. Sí, me algunos parece. no sabían por ahí. No, pero También. yo recuerdo una de las principales cadenas de hamburgueserías y demás, Sí. que vos ibas y mencionabas un personaje y te hacían un descuento en la caja, o sea, como si fuera un negocio de barrio, era rarísimo. Pero yo recuerdo también, estando de gira, pasaron muchas cosas, ¿no? Y cosas que te ponen en el mundo paralelo, en el mundo Peña. Ujú. Estábamos en Trenquelauquen haciendo una función. En Trenquelauquen el secretario de Cultura era un viejito que andaba en bicicleta por Trenquelauquen. Y andaba, iba con su bicicleta hasta la secretaría, después iba al teatro, miró un poquito de la función, después en su bicicleta se fue hasta el restaurante donde íbamos a comer después, y él sentado frente a Peña, y Peña que no cenaba porque en su plato estaba tomando droga frente a este viejito que andaba en bicicleta de Trenquelauquen y tenía un monstruo tomando cocaína delante de él. Y todos alrededor nosotros es Ya como que esto acostumbrados. ya lo vimos, Claro, claro, lo vimos sí. 1000 veces. Eso nos pasó en un restaurante enfrente del Paseo de la Plaza también, que él empezó a tomar ahí y pasó un policía. Ventana abierta, lo ve el policía, hizo así el policía y siguió caminando como, no puede ser lo que vi, Claro. debe ser mentira. Claro. Un delito flagrante, ¿cómo se hace frente a esto? No sabemos. Es lo que decía. Que no sé si es más delito te consumir escondés en en público. la vía pública seguramente, Sí, público, una sí. contravención por lo menos. Debe ser. Más te escondés, más te ven, decía. Pero, y esta es un tema menor, no para su salud, ¿no? Que me parece que fue en detrimento de sus riñones y de todo, y sí. de sus defensas, obviamente. Pero no sé qué parte de
toda su estructura mental estaba muy ligada a eso. Yo alguna vez hablamos de la cocaína con Peña y me decía algo como, no, bueno, ahora no estoy tomando, no sé qué. Y yo le decía, si vos no hace falta, vos sos cocaína. O sea, porque estamos hablando del horario, que él quería que yo fuera a hacer el programa con él a las 7 de la mañana y yo le decía que yo no me voy a levantar a esa hora jamás. Y me decía, no, pero vení, ¿no? Bueno, y de ahí salió la conversación. Él quería que yo, no sé, tomara un café más fuerte. Vení drogado. Claro. Era un programón lo que te Claro. Pero eso lo planteaba él con naturalidad, no es Sí, que, sí, que claro. te decía, che, mirá, ¿sabes lo que podés? No, te decía, dale, hacelo. Claro. Estaba, su naturaleza estaba corrida unos metros afuera de la de todos. Sí. Pará, y fue el primero en decir que es gay. Hoy parece Esa- más natural, claro. ¿no? Claro. Lo dijo con González Oro, antes y después con Susana. Ajá. ¿Fue antes con González Me parece Oro que con sí. Susana? González Oro hacía un programa de la noche en América. Sí, postdata. Sí, y él armó ese día un quilombo hermoso. No era tan conocido, mucha gente se sorprendía que él era el que hacía todos los personajes. Y después a Susana, Prime Time, Telefe, le dijo, yo soy un puto triste, Susana. Sí, un puto sufrido. Un puto sufrido. Puto sufrido, Sí. es verdad. Y era escandaloso en ese momento, Claro. ¿no? Sí, no pasó sí. tanto, pero bueno, sí, 17 No, años. sí, pasó, nadie decía. Nadie ese decía. punto, no lo decía nadie. No pasó tanto Claro. de tiempo, te decía. Todavía no lo dicen. Claro. Sí, todavía En no el lo living de dicen. Susana, con un gorro de lana y el morral colgado. Claro, como si fuera, sí, estoy sí. apurado, Susana. Ajá. Sí, sí, pero es una de las cosas, a pesar de que todos sabían su elección sexual o su condición, no sé qué era, a la hora de ver todos los derechos adquiridos, por así decirlo, Peña como que no es muy reconocido en ese sentido, pero me parece que fue un aporte importante. Sí, claro. Uno de sus amigos, Cristiano Connor, me decía siempre, él abrió como un aro de goma por el que se mandaron todos. ¿Viste? Abrió como una puerta por el Sí, que claro. todos después se mandaron a hablar de lo suyo, inclusive para discutirle. Algunos que no querían blanquear su Claro, él sexualidad, fue que no medio tenían por qué botón hacerlo. Claro, ¿Por qué claro. tienen que decir? Sí. No me obligues a esto. No, pero vas a vivir mejor. Pero déjame te tranquilo, yo metés? estoy bien Claro. así. Sí, le costaba mucho entender el criterio de otros. Claro, sí. Que otros no fueran como él. Claro. Y él era único, entonces ahí había un problema, ¿no? Un problemón, Un problemón. porque él quería que todos fueran como él y... Pero él no hubiera aguantado a otro como él. No. Tampoco. No, Me parece pero que no no. sé qué hubiese dicho de otro como él. No, a mí no se me ocurre nadie parecido a él. No. Yo estuve con el hermano hace poco, Ajá. con Federico. Sí. Me decía, Fernando, no era así. Fernando, no era así, No no era era así. así, no era así los tatuajes, no era así las cosas, no era así. Era un pibe, está bien, un poco introvertido, adolescente, pero todo eso que ves, no, Claro. no era así. Pero bueno, hubo algo que... Bueno, pudo haber cambiado también con los años, le pasó No, de está todo bien. también. De Le todo. pasó de Sí. todo, no, por en ahí muy poco era tiempo. así, pero no lograba sacarlo para afuera. Ujú. Claro. Sí, una de esas primeras conversaciones que tuvimos por teléfono, cuando Katy producía el programa que yo hacía de noche en la Metro, él me blanqueó que le había dado positivo el test de HIV. Yo no sé a cuánta gente se lo había contado, pero me dijo, mirá, no lo sabe nadie. Y yo sentí como que estaba siendo demasiado confidente con alguien que no había visto la cara nunca, ¿entendés? O sea, Sí, ¿por qué claro. me contás esto? Qué loco. Y no sé si a partir de eso él no empezó a cambiar su manera de ser y de vivir, básicamente. Puede haber sido ahí, cuando vio que sentía- por ahí se le acababa claro. todo. Yo creo que sí. Yo creo que debe haber influido. Ahí deja una lección también, ¿no? De vivir intensamente cada momento, más allá de que tengas una enfermedad o no. Claro. Porque si nos ponemos un poco cursis y melancólicos, todos estamos en la cuenta regresiva. Sí. Sí. Entonces, él lo que hacía era disfrutar cada momento a su estilo, lo sufría también, vivía todo el tiempo al palo. Sí, con una intensidad. Sí, que a flor de piel. nosotros no podíamos entender. O sea, seguirle el tren de Muy difícil. actividades durante el día, No, porque te imposible. llevaba a comer y después al bowling y Sí, después vamos sí, a ver una sí, peli sí. y después vamos a casa a tomar algo, vamos a comer a tal lugar. Ese era un día normal, un lunes de la vida de Peña. Sí. Y la obsesión que tenía con que cada uno tenga una vocación y la llevara adelante, Sí, que tiene que también, ver con claro. lo que decías vos. Pero no, ¿qué estás en una oficina? ¿Qué estás haciendo? No, ¿cuál es tu vocación? ¿Qué es lo que querés hacer? Sí.
renuncie. Sí, No, claro. tal vez el pibe le decía, la verdad, yo prefiero laburar acá y ser feliz después afuera. Claro. No lo puede entender. Él no lo eso. puede entender. No le entraba. Bueno, él decía que el principal problema del país era que era vocacional. Que había mozos que no le querían laburar de mozos y por eso estaban laburando de mala gana, así te atendían mal y no te miraban y no sé qué. Con los mozos tenían una obsesión Todo. también. Sí, Tenían una claro. obsesión. Obsesión. Con todo lo que fuera a comer afuera tenía Sí, una sí, obsesión sí. porque le pasaba todo el tiempo, se las pasaba comiendo afuera. Claro. Todos los días, al día siguiente, tenía algo para decir de lo que le pasó cuando En un salió a restaurante comer. estábamos todos, pidió el libro de quejas porque no le gustaban los postres. Por favor. Qué novela que armó por eso. Por favor. En inglés se peleó con Pero el eso mozo. fue surrealista. Eso fue surrealista. Esa ¿te no me acordás? acuerdo, ¿en cuál? Sí. En uno de San Isidro, un restaurante de San Isidro que íbamos a comer. Avenida Libertador. Claro, Avenida Libertador, que no sé por qué los gerentes hablaban en inglés con él. Le mandaba, él quería hacer una queja, tráeme el libro de Sí. quejas. Y venía el manager, Sir, what is your problem? ¿Qué? Háblame en castellano, estoy en Argentina. Y no le querían, él escribió igual una queja Sí, larguísima, en letras de este tamaño, señor y el nombre del restaurante, que bueno, ¿por qué los No le gustan postres los son postres, tan qué pesados? pesado. Son todos con crema y yo quiero uno con frutas y no sé qué. Y viene el manager a quejarse de su queja, ya todo era una locura. Ah, eso me acuerdo. y después sí. yo pedí el libro de quejas para quejarme Porque de le la queja puso del manager. alguna grosería, le había Claro, puesto para por cerrar. supuesto, sí. Usted no puede escribir así en el libro. ¿Usted se está quejando de mi queja? Era eso. Como... Y a él le encantaba eso, Sí, le claro. encantaba. Sí, sí, le fascinaba. Bueno, después hay otra anécdota hermosa en Neuquén. En realidad sucede entre Neuquén y Río Negro, en las dos provincias, porque habíamos hecho función en General Roca. Eso, viste, es en la ruta que sale Sí. de Neuquén, está Cipolletti, Roca, creo que viene Allen y Villa Regina. Y esto era entre Allen y Villa Regina. Habíamos terminado la función, pasó mucho tiempo, todo muy tarde, los técnicos cansados, todos cansados, porque había que desarmar todo, y después cuando llegamos estaban arrancando el asado, entonces eran como las 3 de la mañana y todavía no habíamos comido, y uno de los de ahí, de los que nos invitaba, diciendo, no, bueno, porque venís de Allen, y desde Allen me fui a Regina. Es Allen, porque Qué pesado. es un nombre galés, es Allen, tiene 2 L's. Ah, bueno, pero acá le decimos Allen. Está, bueno, Cipolletti, no. Chipole. Cipolletti, Uy, qué pesado. que es italiano, bueno. Bueno, Cipolletti, si Allen, Regina. Terminó en pelea, claro, nos fuimos obvio. todos sin comer. Se peleó con todos diciendo, no, porque no pueden decirle a las cosas como ustedes quieren, las cosas son como son y están bien dichas de cada lugar y Qué cada pesado. cosa. Y no, nos vamos todos, después todos arriba de la combi Bueno, y nos si alguien fuimos. decía Tom Cruise, Ah, sí. Johnny Depp, Le salió urticaria. Bueno, pero de cada anécdota que estamos contando, yo rescato algo, ¿no? A él le gustaban mucho las pequeñeces. Me parece que eso también Sí, nos lo dejó sí, a todos. eso ¿no? lo dejó. El detallismo. Sí, en el Sí, sí. detalle está el demonio. Y ahí estaba Peña como en el en cada más palabra. mínimo detalle, Sí, en cada palabra. letra, en todo. Y después también, con esto de empujar a la gente a que viva con libertad su vida, triplica. Él lo que estaba buscando era, en realidad, que vos fueras libre. Tratá de ser tu mejor versión. O por ahí yo le encuentro ahora ese sentido. Claro, Sí. pero él tenía sus modos para pedirlo. Claro. Y él entendía que la libertad de una persona era solamente una, Exacto. lo que él imaginaba. Pero él, porque no era muy, digamos, no era así como muy dado para afuera, no era muy solidario, por así decirlo. No, claro. Era muy Era solidario a su egocéntrico. manera. Era solidario a su Una manera. rara solidaridad. Bueno, Bueno, yo lo vi solidario, en realidad era una causa que él inició. ¿Te acordás cuando hicimos una marcha cortando Avenida del Libertador? Uy, sí, también. Que vino Diego Bonadeo. Pero que- contá por qué era la Claro, marcha. y porque él venía de San Isidro hasta Palermo todos los días y lo que veía es que había un montón de autos estacionados que le quitaban un carril a su avenida ahí de su amor. Y entonces se quejaba tanto todos los días que decidió hacer una marcha y hacía la marcha solo cuando cortaban los semáforos. No es que cortó Avenida del Ah, Libertador. no me acordaba de eso. Cortaba el semáforo y salía con un grupo, no sé, éramos 30 personas. Yo iba de brazo con Diego Bonadeo y decíamos, no puedo creer lo que estamos haciendo. Pero no bueno, sí, yo me acuerdo que no fui, pero me acuerdo que se había peleado con el de tránsito de Vicente López al Sí, aire, se habían también, dicho de claro. todo por eso. Pará, y porque había otra cosa que estábamos hablando de la solidaridad y de él para afuera y del egoísmo, que me había venido a la cabeza y no me puedo acordar, que era algo gracioso. Bueno, ya me voy a volver. Podemos hablar de la famosísima, el llamado más famoso de Peña, es el del locutor. yo creo que sí. Y es probable. Sí. Hacía
no sé si fue en Psychology. Sí, fue en Psychology. Sí, Psychology. Porque había otra que era FIFO, no FIFO. Ah, también. Que la Mega tenía que llamar a alguien y levantárselo. Y este fue un Psychology que salió un señor que dijo que era locutor, que trabajaba en FM Palermo, una voz muy grave. Sí. Y la Mega lo empezó a calentar, empezaron a tener sexo telefónico, sexting se le dice ahora. Y el señor se masturbó. Sí. Y terminó. Sí, claro. Y Extasiado enseguida al le aire. cortó. Y le cortó al toque. Después vino a la radio el tipo, o salió por teléfono. Salió por Claro, teléfono. porque también lo habíamos expuesto de una manera que Sí, teníamos que demasiado. compensar de alguna forma lo que había Nombre y pasado. apellido, Pero bueno. ese día que estábamos en esa radio de muchos pasillos, Sí. se acercó todo el mundo a ver esa nota, a llorar de risa, y el tipo excitadísimo por teléfono, Y hay que atreverse a seguirlo hasta el fondo. hasta el porque- fondo. Él iba hasta el final, hasta el final. Sí. Él En iba hasta el este, final. en este caso literalmente, ¿no? Ya, literal, Fue sí. literal. Pero es que también pasaban otras cosas que nosotros no entendíamos cómo sucedían. Siempre se habla también de esta frase cursi de la magia de la radio, pero con él era muy Sí. real. Sobre todo porque había cosas que no estaban planeadas, que no estaban guionadas y Y que pasaban. salían y no Sí, sabíamos sí. de dónde las No, sacaba. tenía mucho. Lo que pasa es que sí, al hacer tanto, Algo iba a pasar. algo iba a pasar. Claro. Pero en proporción le salían mucho más cosas que a cualquiera de nosotros. Sí. Totalmente. No, después, antes que hablábamos de los manuales, iba contra otro manual que tal vez te dice, "Madre, si una nota no te funciona, sacala del aire". Y él hasta que no la sacaba buena, no cortaba. Claro. Él le tenía que encontrar algo a la nota. O buena o muy mala. Sí, O sea, o la algo pudría tenía que o pasar. salía una genialidad. Sí. ¿Cómo se llamaba la señora esta que terminó amiga? Que empezó Ah, con Carmen. Delia. Que empezó con Delia, Carmen. Eso fue hermoso. Esa historia fue increíble. Delia porque llamaba a lectores de La Nación a De la estar de prensa, acuerdo. de la Llamaba a prensa. decir, Claro. estoy muy de acuerdo con la nota A que felicitar escribió". por la Sí. carta del lector. del diario La Prensa, más, La más, Prensa. más atrás todavía que La Es Nación. verdad. Con una voz muy finita, hablaba Delia. Claro. Era una vieja, digamos, muy Viuda fascista. de un militar. Viuda de Sí. un militar. Viuda de un militar. Sí. Pa. Y salió una vez una señora encantadora Ujú. y tuvieron una relación de mucho tiempo. ¿De hablar. confidentes? Sí, claro. Pero porque hablando con esta señora, con Carmen, Delia le dice, ¿y cómo está? Y le tira un nombre, ponele Felipe. Ah, mejor, mejor. ¿De dónde sacaste a Felipe? ¿Por qué sabés que tiene un pariente que se llama Había Felipe? algo ahí, suerte, Claro. magia, intuición. Sí, había. tenía algo. Muy intuitivo también, muy intuitivo. Sí, total. Bueno, no sé si les habrá pasado después, pero un montón de gente que Peña decía, no, ese es un hijo de puta, o ese, no, ese Le es un pegaba. dark. Y vos decías, no, Fernando, es buen chabón, trabaja, qué sé yo, y después Sí. pasaron los años y decís, ¿te acordás? Decís, el O puto de tenía algún razón. maquillador que me decía, es una ladrona, esta loca es ladrona. Esta es mechera. ¿Y para qué seguís? No, ya me va a robar y se va a ir. Se dejaba robar y se iba. Clarísimo. Sí. Y después acusaba a gente que le robaba y que no sabemos si... También, claro. No, claro. También. Era mucho, Era mucho, era todo todo, el tiempo. era todo, Fernando, era todo. Era mucho todo el tiempo. Bueno, todos habremos recibido llamados hablándole del otro. Sí, claro. Che, preocupado, el otro se está por ir, no Claro. sé qué Sí. le pasa, enojado, contento, todo. O no, vas a ver que Ripoll mañana falta porque yo hoy no pude ir, pero yo no pude ir por salud, seguro que Ripoll mañana no va. Digo, Fernando, no, si Eso si es no hermoso. va, Sí, sí, él mañana creía al que día eso siguiente era así de iba. infantil, que yo faltaba Como porque él había faltado. Claro. Sí, 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 el suponer que el mundo era Era igual como que él. Eso era, ahí era donde menos inteligencia tenía. Pero por otro lado, siempre decía que, y algo que me queda a mí siempre, que lo único que nunca deja de sorprendente es la gente. Es la Claro. gente que conoces. No lo podés creer, te cruzás con gente que no la podés creer. Y con No, y él Peña, tenía un abanico de relaciones, muy raro. Era amigo de la persona más formal del mundo Sí. y el más punk. sí, claro. El Sí, más sí, de sí. derecha, el más de izquierda, el Total. más conservador. Pancho Ibáñez lo adoraba, tenía Pancho una lo relación adoraba. hermosa, por ejemplo. Martin Eh, Bullich. Martin Bullich también. Sí. Sí. Y después, nada, lo más loco del ambiente artístico también. Claro. ¿Quién? Estoy pensando. ¿Loco? Sí. Porque ahora pienso, no sé si era amigo de tantos Amigo, no sé, pero bueno, locos. Tenía una buena relación con quién. con Perciavale, por ejemplo. Con Perciabales, sí, Sí. claro. Muy buena relación. Sí, muy buena. Yo no sé hasta qué punto le creía todas las historias a Carlitos, pero que iba a Uruguay, se quedaba Sí, se ahí, quedaba. era Sí, como sí, sí. un refugio importante para él. Bueno, Carlitos dice que estaba ahí el día que se murió.
Bueno, Carlitos dice que estaba ahí el día que se murió. Si no estaba. Bueno, por eso te digo. Estábamos en la clínica nosotros. Y él dice que estaba. Él dice que estaba y que le dijo sus últimas palabras y él que dijo que se vaya en paz y qué sé yo, y que él arregló todo en la legislatura. Mirá. Bueno, es muy Bueno, Peña eso. No lo Es muy- mismo, pero tal muy vez estaba. Peña, por ahí es verdad. Vimos mal. Muy Etéreamente. amigo de María Laura Santillán. También, Cierto. Ujú. ¿Y Por vos eso. cuando haces personajes en el teatro agarrás cosas de Peña? ¿O de tanto estar soplándole cosas? Porque hay otra parte del teatro de Peña que es muy loca, que lo hacía con cucaracha. claro. Al O sea, principio. Al principio. Al principio. Estaba Seba en las patas del escenario fumándose las 4 horas. Al principio, las 1000 primeras funciones, ¿no? Sí, Al bueno. principio. Bueno, Hasta el 2003. 2 años, ponele. No, 2003 no. Un verano en Mar del Plata no aguanté más, porque no aguanté Claro, más. pero fue eso, cuando terminó El Niño Muerto. El Niño Muerto lo hacía con... Creo que sí, lo hacía con cucaracha. Ahí terminó. Fernando tenía un auricular, yo le pasaba la letra y a veces él improvisaba y yo trataba de seguirlo con eso. Para mí fue una escuela tremenda también, ¿eh? Claro. Porque siempre había gente ahí que gritaba, yo no escuchaba bien. Y un día no pude más. No pude más. Patí una madera porque él, desde el escenario, encima me tiraba pataditas. Decía, qué lenta está la noche hoy. Y yo me desesperaba. Yo estaba ahí, escuchame, puto, le decía, escuchame. Y un día me dijo eso y patí una madera. Yo estaba en OJ descalzo en Mar del Plata y se me hinchó el pie. Al otro día le dije, che, Fer, no va más. Esto ya no fue. Y Claro. a él no le gustaba que nadie se fuera. Nadie. No le gustaba que nadie se fuera, pero a su vez no tenía problema con hacer crecer a nadie. No, para nada. Eso lo vivimos todos. Sí, por supuesto. Porque a todos, ¿no? Viste que conoces un montón de gente que es muy restrictiva a la hora de poner gente al aire. Claro. Y Peña fue todo lo contrario con nosotros. Sí, de hecho yo empecé en cómico estando con él el último tiempo. O no, o vino a ver al teatro y tuvo buena onda, sí. Sí, sí. Sí. Pero bueno, en la radio se notaba todos los días. Lo que pasa es que tenía él tanto para dar que supongo que sabía que nadie lo podía igualar. Sí, era cero avaro. Esa es la definición, ¿no? Claro. Es que yo creo que también buscaba recursos para nuevas historias Claro. en cada uno de nosotros. Era como, conociendo a Ripoll, ¿te acuerdas? El primer año fue como, Sí. y la gente llamaba y me hacía preguntas de mi vida privada que Que yo vos no no tenía tenías ganas de ganas de contestar. hablar, Y claro. tu novia, y qué sé ¿Qué yo, te no importa? tengo. Bueno, eso también, sus grandes traiciones que eran como actos de comedia. Porque sus traiciones, estoy hablando de pelotudeces igual, no sé, antes de laburar con él estaba haciendo el parquímetro con Luis Pesinay el año anterior a que yo empezara. Y yo iba a buscar ponerle mi cheque a la radio y me cruzaba con él saliendo de la radio y nos íbamos a comer ahí enfrente. Y ahí yo le contaba de mis penas de amor con mi novia, no sé qué, y él me contaba de las suyas con sus chongos y tal. Y cuando empezamos a laburar, lo primero que dijo al aire, contó toda la historia que yo había tenido. Seguir con la loca esta, que no sé qué. Pero estoy Te tratando lo de conté fuera recomponer del aire, la claro. historia. No, bueno, Bueno, sí. el todo al aire era... Todo al aire. Todo al aire. Todo al aire. Una vez a mí me hizo una tremenda. Yo salía con una chica antes de mi mujer y lo contó todo. Lo que pasa, tendría que contar demasiado también, pero no era ni mi novia, era una chica que a veces venía a la radio y yo cité algo de un novio de él, porque él se había metido en el tema. ¿Y tú qué vas a hablar, Weinreich? ¿Quieres que hable de tu mujer? Y empezó y con un escándalo. Era bravo. Era difícil. ¿Y se les aparecen los sueños alguna vez, Peña, o nunca más? Sí, alguna que otra vez aparece. Sí. Sí, a mí me pasa. ¿Y a ustedes no les pasa? En sueños no, pero sí pienso mucho en él así, Ok. en personajes. No veo videos, escucho audios cuando los paso en la radio, pero no. ¿Por qué hacemos eso? A mí me pasa lo mismo. Diego tenía un archivo importante Sí. que no se pudo completar porque alguien no aportó. Se lo llevó su que- parte. No Bueno, sabía no eso. importa, digan que a Marroco hay unos Ah, audios. sí, ya sé que. Pero yo sé que hay un montón de cosas en YouTube también y de vez en cuando me pongo como a escuchar algunas cosas. Y esto que decíamos al principio, para sorprenderme de lo que hacíamos. Si yo lo escuchara cada día y no sé, fuera en el auto escuchando, esto hacíamos con Fernando, como para tomar recursos de esa época, me parece que no funcionaría tanto como No, claro. sucede. Cada vez que me pongo a escuchar algo, exploto de la risa. No puedo creer lo que él hacía y lo que yo hacía con él en ese programa. A mí me pasaba, yo volví a escuchar el programa la de 4 horas cuando lo tenía que recortar y editar todo en mi casa ese mismo día y no podía creer las cosas que habían pasado. Últimas palabras. Yo no estaba ese día. No me refiero a esas últimas palabras. Tenemos que terminar y decir algo de Peña. Yo rescato eso de lo genio artístico que era, el señor que era también, porque era un tipo con algunos valores que después
por su ser multifacético se empañaban un poco, pero era un tipo con valores de otras épocas, me parece. Y me parece que toda esa ternura que filtraba con Palito y con Sabino, en parte con Milagros, era una parte importante de su médula, digamos, de cómo era él realmente. Fernando era un nene que necesitaba un montón de cariño y que quería divertirse también. Y me parece que de ahí salían todos sus caprichos y sus grandes búsquedas. Es inagotable. Su intensidad. Sí, su intensidad también. Para mí sigue siendo un recurso. Yo siempre tengo presente la pregunta de qué hubiese dicho el puto de estas cosas. La última vez que me lo encontré fue de casualidad en una librería que tiene restaurante y nos quedamos charlando y él me habló de la libertad y él me dijo que era completamente libre y que eso estaba buenísimo y no tanto, que de ratos él sentía que no tenía nada para perder y que no estaba tan bueno. Rescato eso, la libertad, y es un antes y después en la radio mundial para mí, sin duda mundial, y un antes y después en la vida de estos 3 seres humanos que estamos acá, sin duda. Una frase que me quedó tatuada para siempre y es una de esas, viste que a veces uno cita viejos sabios, grandes autores. Sí. De Peña me quedó, lo único importante son las dosis. Lo único importante son las dosis, de lo que sea. Bueno, de las drogas sí, obviamente, pero de las relaciones, los vínculos del trabajo, de tu tiempo libre, lo único importante son las dosis.